De nuevo con ustedes aquí en su espacio Voz para el Cambio, una ventana de opinión de compromiso con la patria, con la humanidad, con la unidad de nuestros pueblos latinos caribeños. La República Dominicana en una situación de apuro, de emergencia, de dificultades profundas, muy serias, con el tema del paso por la zona este y nordeste del país del huracán Fiona, que trajo vientos y mucha lluvia y en vía de consecuencia ocasionó muchos daños. Daños en casa de gente pobre, por supuesto, porque en casa de gente rica o de clase media alta no hizo ningún daño, en el sentido de que son casas buenas que podían soportar los vientos. En los hoteles provocó daño porque hay áreas que son en una construcción más o menos amigable con el entorno y con las características del turismo, ¿no? Tengo ahí a la maestra Paula Xiomara, que abordábamos el tema de las afectaciones por la lluvia y los vientos y el tema escolar, por todo lo que ha salido en la prensa. Además, maestra, hay una preocupación del doctor Waldo Ariel Suero, el gran guerrero de los médicos en la República Dominicana, el gran gremialista Waldo, pide que hay que reforzar la vigilancia epidemiológica tras el paso de Fiona. Alerta sobre posible aumento de casos de dengue, paludismo, leptospirosis, hongos y diarrea, por todo lo que tiene que ver con la humedad, con las inundaciones. Y entonces esto puede complicar un poquito más. Yo no sé entonces si a partir de estas preocupaciones de Waldo, que dice además, son frecuentes enfermedades respiratorias y enfermedades intestinales debido a aguas y alimentos contaminados, si podía esperarse un poquito más, por lo menos hasta el lunes, el inicio del año escolar, porque apenas se perderían 2 días, jueves y viernes, porque el de hoy no hay clase, es la apertura, y entonces los 3 días de apertura son de acomodarse, de conocerse y ese tipo de cosas. Ante la situación de emergencia que vive el país, porque aunque las mayores afectaciones fueron en el este y nordeste, hubo lluvia en todo el país. En Santiago hay gente que está damnificada o que está fuera de sus hogares porque hubo mucho daño. Hubo lluvia en todo el país. Entonces, bueno, con esa alerta, con ese llamado, maestra, de Waldo Ariel Suero, a reforzar la vigilancia epidemiológica y todo lo que tiene que ver con el año escolar y la fragilidad o fragilidades de nuestras familias pobres del país, que son el 90 y tanto % de la familia del país. Maestra. Yo pienso que sí, ojalá que, pero bueno, que hagan caso hoy para hoy será difícil, pero habría sido bueno, debió pensarse desde que tuvimos la certeza de que de alguna forma nos afectaría el huracán, porque en algún momento pensamos que no nos afectaría porque lo veíamos que el huracán primero iba a darnos un poco más de frente, luego se desvió, pero luego volvió a tomar una ruta en la cual finalmente nos afectó. De todos modos sabíamos que la afectación era inminente, por lo menos para dejarnos toda el agua, porque estos fenómenos se acompañan de una serie de otros fenómenos. O sea, el hecho es que el huracán va asociado a muchísima agua, muchísimo viento, y pasara o no directamente por nuestra isla, ya sabíamos que eso iba a ocurrir. Entonces, bien pudo haberse pensado, como usted dice, posponerlo para el lunes, total, 2 días más, 2 días menos. Pero de todos modos, otra cosa muy importante, don Alfonso, en todas esas escuelas que están cogiendo como refugio no se va a iniciar la docencia, y hay un montón de escuelas que también están en reparación. Entonces, ahora mismo, de todos modos, el año escolar iniciaría en algunos sitios y en otros no. Entonces, valdría la pena que se retrasara y que se comenzara el lunes, y a lo mejor esto le daría unos días más al ministro de organizar un poco más toda la casa
para recibir las visitas. También, y lo más importante sería, como dice el doctor Waldo Ariel Suero, el hecho de estos días y toda esta agua contaminada, todo este proceso que se da de mezcla de agua de consumo con aguas residuales, toda esta locura que ocurre en estos procesos, nos pone más en riesgo de padecer un cúmulo de enfermedades que pueden perfectamente prevenirse. Vamos a tener mayores posibilidades de niños que van a enfermarse con diarreas, de vómitos, porque pueden pueden tener acceso a muchísimas aguas contaminadas y a muchísimas contaminaciones. Vamos a tener, como dice el doctor Waldo Ariel Suero, vamos a tener la posibilidad de aumento de muchos casos de dengue, porque ahora todas esas aguas estancadas que se quedan por ahí, de paludismo, de leptospirosis, de diarreas. Entonces, valdría la pena dejar a los niños 2 días más, como usted dice, en casa, y que todas estas aguas terminen de evaporarse, que todo vuelva un poco más a la normalidad, y entonces el lunes iniciar la mayor cantidad de escuelas posibles, ya que esta semana se aproveche para avanzar los trabajos que teníamos que están pendientes. Ojalá eso se pueda hacer, porque sería realmente pensar en la mayoría, y también esto daría tranquilidad, porque mire, yo realmente, como usted bien dijo de la maestra ahorita, así deben estar varios profesores que se preocupan y padres que se preocupan. Yo no sé cómo los padres que están en estas comunidades van a enviar a sus hijos a la escuela. A lo mejor hay muchos que no han podido ni secar todavía los uniformes, gente donde no le ha llegado la luz. Entonces, no hay muchos lugares que no tenemos condiciones. Me parece que ojalá se pueda hacer, pero bueno, a propósito del tema que plantea Waldo Ariel Suero, nos sirve como para un tránsito de todo el tema que estábamos conversando, para ver algo de ciencia. Hoy hay un tema de preocupación, y desde esa perspectiva de la ciencia, 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer, que es una variante de enfermedad senil, quizá la más grave, la que más preocupa. Y entonces hay varias cosas que quiero plantear que salen en la prensa de hoy, para buscar de usted algunas reflexiones, algunas orientaciones, porque nos ayude con sus explicaciones para uno aumentar por lo menos la cultura de estos aspectos y saber por dónde marcha el país. Se firma un acuerdo en el día de ayer para disminuir la demencia en el país. El VHD y la UNFO impulsan la investigación. Eso se oye bastante bonito. Se oye bonito a veces, pero para la prensa, porque cuando un banco como este, o una institución comercial, no importa la que sea, o un empresario, dispone de una suma que puede ser, digamos, $500,000 de pesos o $1 millón de pesos, la cobertura mediática que tienen por eso paga con creces los aportes que están haciendo. Es decir, los empresarios calculan todo, porque tienen una cobertura mediática. Dan $1 millón y se ahorran 5. Dan 1 para ahorrarse 5. Todo eso es calculado, pero bueno, vamos a ver el lado positivo de esto. Habrá un equipo de investigadores en el INTEC que estará trabajando este tema con algunos recursos que dispone, en este caso, esta entidad bancaria. Eso está ahí en la prensa de hoy. Por otra parte, hay una columna llamada La Consulta Libre en el periódico El Diario Libre, y la doctora Jean-Freisy Carbonell, que es neuróloga y médico internista, dice que aquí tenemos cerca de 90,000 dominicanos mayores de 60 años que padecen demencia senil. Y entonces entra en una serie de consideraciones la que trabaja el tema, la que coordina la columna, Nori Sánchez, le pregunta que si esta enfermedad es difícil de diagnosticar, refiriéndose a la demencia senil y el Alzheimer. Ella explica que la demencia senil no es estrictamente una enfermedad, sino que hay varias enfermedades que encajan dentro de la demencia senil. Una de las variantes o de las más
que llama la atención es exactamente lo de Alzheimer, que es la pérdida de memoria y de no reconocer incluso a los familiares. En algunos casos los pacientes ni siquiera saben quiénes son ellos mismos. Es decir, es una situación grave y no hay un momento específico para empezar la enfermedad. Lo que sí se puede trabajar es un poco la prevención, tanto con alimentación como con ejercicio. Es lo que yo he leído en otros trabajos y en otras ocasiones sobre el tema. Hay una farmacología planteada, hay dos grupos de fármacos, ya lo establecí ahí. En Cuba se está trabajando muy a fondo el tema. Los cubanos llegaron a plantearse una cirugía para intervenir pacientes en esta dirección. Hace unos años, en mi último viaje a Santiago de Cuba, sería año 2008, conversando con un hermano, con un amigo, un colega, que sus parientes, sus ancestros son de aquí de Baní, el hermano Enrique Céspedes Espinosa, está padeciendo del mal y estuvo como candidato para la cirugía, para someterse a la operación, quizá iba a ser el primero, y yo le dije, pero te vas a someter como conejillo de India. Y dijo, en aras del avance de la ciencia cubana, yo me someto aunque no pase la barrera. Una mentalidad importante, ¿no? De la conciencia de un ciudadano. Ha ido en ese deterioro porque eso no es progresivo, de una vez llega, pero los cubanos al final no quisieron hacer la cirugía. Esto es en el 2008. Yo hoy no sé lo que ha pasado. Estoy en ese sentido desactualizado. No tengo la última información. Pero ya en el 2008, estamos hablando de hace, ¿cuánto? 14 años, la ciencia cubana estaba en plan de entrar con el bisturí al cerebro para restaurar la parte dañada en el cerebro, que es lo que produce esto. Entonces eso está por ahí. Por otra parte, maestra, sale hoy también una información, la tenía aquí, neurocientífica dominicana explica cómo el Alzheimer afecta a los pacientes. Ernestina Castro trabaja en el primer laboratorio biomolecular instalado en el país. Es joven, ella es una profesional, psicóloga clínica con un doctorado en neurociencia, y entonces va explicando todo el tema de la enfermedad. Sale una foto de ella en el periódico el Diario Libre Digital. Por la imagen que tengo aquí en pantalla, es una persona que puede estar en 38, 40, 41 años. La conozco, tiene entre 35 y 38. Ella y yo hicimos promoción de cuando estudiábamos el doctorado. Ella estudió también en Murcia, en Salamanca, en España. Ya, entonces bueno, está trabajando en este tema, es interesante. Hablemos un poquito de ciencia a partir un poco de este plato variado que le presenté ahí, maestra. La enfermedad del Alzheimer, bueno, nos decimos la enfermedad del Alzheimer, pero realmente no es una única enfermedad, son una serie de trastornos distintos que se agrupan como enfermedades del Alzheimer, porque no es un único tipo, se han descubierto varias formas de expresarse, y es por eso entonces que no se puede hablar de un único tipo. Sin embargo, se puede decir así, hablando nosotros, se puede decir que sí, enfermedad del Alzheimer. Y cuando hablamos de demencia y hablamos de Alzheimer como lo mismo, pues no, porque ahora las demencias simplemente son patologías en las cuales las personas de forma progresiva pierden toda la capacidad de hacer sus actividades y sobre todo pierden la memoria y la forma coherente de actuación, pero no todas las enfermedades seniles, las enfermedades de demencias seniles son Alzheimer, la mayoría de ellas sí. Entonces es por eso que aquí en nuestro país se ha estimado que un porcentaje que es bastante alto para mí, aproximadamente un 8% de las personas, de los adultos mayores, que están sufriendo este tipo de demencia senil, que es el Alzheimer. En este tipo de enfermedad, lo que sucede, don Alfonso, a nivel de cerebro, es que hay las acumulaciones que se presentan anormales, estas proteínas, dos tipos de proteínas, las proteínas beta amiloide y las proteínas tau. Estas dos tipos de proteínas que de forma normal están en nuestro organismo,
pues comienzan a ser distintas, comienzan este tipo de proteínas, se degradan a unas formas diferentes de ella y comienzan a formar agregados, sobre todo las proteínas tau se agregan en el interior de las neuronas, que son las células cerebrales, y entonces lo que hacen es impedir la comunicación, porque por ahí, por esas neuronas, tienen que circular y tienen que entrar y salir sustancias para mantener la vida celular y la comunicación celular. Sin embargo, con este tipo con estos ovillos neurofibrilares que se forman con las proteínas tau, es difícil y es imposible la comunicación entonces entre las neuronas. También se forman lo que son unas placas amiloides con las proteínas beta-amiloides. Entonces tenemos las proteínas tau y las beta-amiloides, que son las que en sentido general hacen que las diferentes neuronas cerebrales vayan poco a poco dejando de funcionar, dejando de cumplir su función, muriendo poco a poco. Y esto es una situación bastante difícil porque esto comienza, esto no se sabe cómo inicia, todavía no se ha descubierto algo que sea específico para decir cuando esto ocurre es porque ha ocurrido, cuando ocurre este síntoma en el paciente es porque ha ocurrido este cambio en las células del cerebro, todavía no se sabe. Lo que sí se sabe es que hay bastantes signos inespecíficos, como cambios en la conducta. Por ejemplo, las personas pueden mostrarse más deprimidas, tristes, porque hay bastantes cambios en conductuales, pero también la memoria, las personas olvidan cosas que son bastante sencillas y bastante comunes. Es posible que una persona que vive en una casa de toda su vida de repente salga a dos cuadras y no sepa regresar a su casa. También hay falta de concentración. Hay ahora mismo dificultad también, se puede notar dificultad en esas personas para pensar en cosas abstractas y sencillas, o por ejemplo, para coordinar ideas sencillas, para mantener una conversación normal. Estas personas también van a tener bastante dificultad para actividades normales como abotonarse, como a ir al baño, eso. Ahora, aquí hay algo importante y es que la gente le tiene muchísimo miedo y piensa, sobre todo en mi familia, yo he tenido que lidiar con bastante de mi familia con un miedo atroz a la enfermedad porque mi abuela lo padeció. Sin embargo, es bueno que la gente sepa que solamente el 1% de las personas que se ha investigado que padece Alzheimer se ha demostrado que hay una relación directa con la genética. La genética en este caso es como, por ejemplo, con la diabetes. Hay una predisposición. Si simplemente usted ha tenido un familiar que ha padecido de la enfermedad, pues usted tiene una predisposición mayor que otra persona. No quiere decir que vaya a padecer la enfermedad, sino que tiene mayor predisposición. Hasta ahora no se conoce la causa. Sin embargo, se cree que las dietas llenas de sustancias tóxicas, como pueden ser las grasas trans, la falta en la dieta de antioxidantes, el cerebro, poner a funcionar el cerebro. Por eso difícilmente una persona que lea, que estudie, que siga aprendiendo cosas, desarrollan esta enfermedad. Por lo tanto, en este caso, tenemos que hablar de varias cosas. Lo primero, ¿cuáles son los orígenes? No se sabe. No se saben y se han explorado varias cosas que podrían prevenirlo, de lo que vamos a hablar más adelante. Pero yo antes de hablar de eso, don Alfonso, usted se ríe, pero antes de hablar de eso. Usted dice hablar más adelante cuando el tiempo ya se nos venció. Ay, ok. Entonces, dentro de esto, lo principal es
que tenemos que recordar que hay cosas que podemos hacer, sobre todo mantenernos ocupados, la mente ocupada. Las personas que tejen, que bordan, que hacen, incluso hacer crucigrama. Cuando usted aprende, intenta aprender otra actividad, otro idioma, mantener su mente ocupada. Sin embargo, mantener la mente ocupada no incluye el móvil. Esto es importante. No lo incluye. Incluye que usted intente, por ejemplo, bordar, hacer algo, coger sus manos, concentrarse en algo, por ponerse metas, sentir que las cumple, hacer ejercicios y alimentarse adecuadamente. Esa alimentación adecuada implica disminuir las cantidades de carbohidratos, ya que se sabe que en estos estados el organismo tiene dificultad para utilizar la glucosa y lo que hace es almacenarlas, parece ser que las almacena. Con respecto a lo de, bueno, y hacer ejercicio es muy importante. Bueno, ay Dios mío, cuántas cosas quisiera decir en este poco tiempo. Se ha descubierto también que investigaciones que utilizar una dieta donde haya algo de poca cantidad, claro, se ha visto que unas cucharaditas de aceite de coco ayuda a estos pacientes, ya que el aceite de coco, como tiene, aunque es saturado, pero es de cadenas pequeñas, cortas, puede directamente atravesar las membranas y llegar y al cerebro, propiciar energía para el cerebro, ya que en estos casos degenerativos el cerebro tiene dificultades para utilizar energía proveniente de carbohidratos. Entonces, esto es interesante. Y otra cosa es que quería decir, Ernestina Castro, una chica excepcional, buenísima, que espero que tenga muchísima suerte en todo lo que esté emprendiendo. Y con respecto al otro tema que hablaba de que el banco, realmente me parece una tontería, porque nosotros tenemos aquí, ya termino, don Alfonso, nosotros tenemos esta enfermedad. Hay en países, por ejemplo España, que hay 700 investigadores en grupos de investigación de esta enfermedad que se invierte realmente. Nosotros tenemos comenzando un grupito y ya estamos diciendo que la vamos a eliminar, pero por favor, que hablen conciencia. No se puede hablar de ciencia diciendo tonterías como esta. Pero bueno, esto es amarillismo total, amarillismo. Gracias, maestra. Disculpe que yo la provoco con un tema de repente, pero me animo porque usted siempre me da respuesta sobre los temas y nunca me sale corriendo. No estaba en agenda hablar de eso, lo salió en la prensa y bueno, sí, lo puse. Pero tenemos que volver sobre el tema, sobre todo para abundar el tipo de proteína, tanto la proteína tau como la beta amiloide de la que usted hacía referencia hace un momento. Pero se ha dicho que leer poesía o texto de poesía y de historia ayuda a combatir lo del Alzheimer porque ayuda a desarrollar la memoria. No sé qué tan de cierto tenga eso, pero bueno, son cosas que he leído por ahí. En alguna otra ocasión, quizás la próxima semana, podemos volver sobre el tema porque es interesante. Ese dato de que tengamos 90,000 personas o pacientes padeciendo lo del Alzheimer en la República Dominicana debe llamarnos la atención, sobre todo personas con más de 60 años. Y entonces, bueno, ya ahí entramos nosotros, tanto Juan Francisco como yo, y eso tiene que preocupar a uno y uno hacer los ejercicios adecuados para no llegar a perder la memoria y luego no saber ni siquiera quiénes somos y no reconocer nuestros cercanos. Hay que ir a una pausa. Gracias, maestra, por acompañarnos y retornamos con Roberto Payano para ver otros temas. Gracias, maestra. Pausamos, Natanael.